ahorita pasamos a hacer la entrevista a nuestro compañero. Entonces, ¿nos dices tu nombre, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Narváez, pertenezco al área de mantenimiento. ¿Y hace cuánto tiempo perteneces al área de mantenimiento? Hace un año estoy en esta área en la cual realizo los diferentes mantenimientos a este tipo de equipos. ¿Y qué le haces a los equipos? Se le hace un preventivos, solamente cambio de aceite y cambio de filtros. En caso de que ya sea algo mecánico, pues ya se verifica con un proveedor externo para poder llevar el equipo a un laboratorio. ¿Cuánto tiempo duras dentro de esa labor cuando estás con los compresores realizando esa función? La labor demora por equipo más o menos unas 2 horas en lo que se cambia. Estos equipos, tenemos 3 equipos, serían unas 6 horas, entre 6 y 7 horas completos en el transcurso del día. O sea, todos los 3 se hacen en un solo día. Sí, claro. Ok. ¿Tú crees que esta labor afecta a tu bienestar? Sí, claro, porque pues tiene un nivel de ruido bastante complejo, el cual pues, tengo que soportarlo, por lo que no puedo dejar que el área de producción pare. Ok, porque las máquinas me imagino que necesitan de la presión de aire para poder realizar su función. Ok. ¿Te queda algún tipo de molestia cuando haces esa labor después de terminarla al día siguiente? Pues sí, queda el zumbido de los mismos motores, solamente se queda. ¿Y has percibido cuánto se demora en quitarse? Unas 3 horas después de que uno está en reposo. Ok. ¿Qué medidas de control crees que se deben aplicar para prevenir de pronto algún tipo de enfermedad asociada pues, a este agente contaminante que es el ruido? Pues debería de utilizar los elementos apropiados para ejercer esta labor, ya sea la apoyos tipo inserción o de copa. Ok, compañero, ¿y tú los tienes? En el momento utilizo solamente tipo inserción. ¿Y los usas? Sí, claro. ¿De forma constante o a veces? No, a veces. Ok. ¿Hay alguna posibilidad de que ese tema de mantenimiento de esos equipos no se haga de un solo día, sino que se alterne? O sea, un día un compresor, otro día otro compresor. Pues normalmente viene una empresa externa, ¿no? A hacer las revisiones y todo eso. Ellos me dan la disponibilidad y pueden venir a cualquier momento. Ok, listo, compañero Ricardo. ¿Dentro de la empresa hay alguna área que tenga ese alto potencial de agente contaminante como el ruido o solamente es en compresor? No, solamente en el área de compresores. Ok, listo. Con esto terminamos nuestra entrevista. Muchas gracias, señor Ricardo. Revisando pues los conceptos de ruido y decibeles, el ruido por lo menos lo definimos como un sonido no deseado, molesto y que interfiere pues en la comunicación o bienestar de las personas. En cuanto a la parte laboral, pues estos ruidos pueden asociarse a agente contaminante físico, de acuerdo pues a su exposición y al daño auditivo que tiene con respecto a la salud de los trabajadores, ya que es provocado por equipos o máquinas de trabajo. En cuanto al tema de los decibeles, pues los decibeles es la unidad de medida en la que se tiene la intensidad o se define la intensidad sonora de estos equipos o de estas máquinas. Se expresa en una escala logarítmica y el aumento de los 3 decibeles representa aproximadamente el doble de la energía sonora. Pues de acuerdo a las normas ocupacionales del decreto 1072 de 2015 y de la resolución 1792 de 1990, los límites permisibles o el máximo permisible en una jornada de 8 horas
laborales es de 85 decibeles. Si esta exposición supera pues el tiempo permitido, debe sí o sí reducirse e implementarse controles administrativos o de protección personal o también controles técnicos. ¿Para qué? Pues para evitar daños en la salud, como qué, como pérdida auditiva inducida por este tipo de virus, de ruido, el tema de estrés o fatiga, entendiendo que pues, ¿por qué fatiga? Porque normalmente todos los ruidos que nosotros recibimos afectan en cierto modo las partes de nuestro estómago y demás. Hay mucha gente que nunca lo nota, pero en las empresas que tienen altos niveles de ruido tienden a tener colaboradores con diarreas o daño estomacal o dolor estomacal. También hace referencia al tema de problemas cardiovasculares. El aumento de la presión arterial también es un riesgo que pone en juego la vida de las personas, y eso también se da cuando tenemos una exposición prolongada. Debemos de tener algo en cuenta también, que es importante el concepto del sonómetro. El sonómetro pues es un instrumento que se utiliza para medir los niveles de presión sonora en decibelios, ¿sí? Con el fin de revisar que esas ondas sonoras no sobrepasen los límites permisibles de acuerdo pues a la norma establecida. Si es el caso, se deberían de tomar entonces controles. ¿Cómo se tomaría pues ese tipo de controles? Hay controles que pueden ayudarme a mitigar los efectos del ruido, como controles de ingeniería, controles administrativos, controles de EPP. En ingeniería podemos hacer, digamos, uso de maquinaria, instalaciones de barreras acústicas y silenciadores. En cuanto al tema de la parte administrativa, la rotación pues, del personal, para que no todos se afecten de la misma manera con respecto a este riesgo o esa contaminación, la reducción del tiempo de exposición, el tema de señalización de área ruidosa, el tema de los elementos de protección personal, pues poder colocar copas certificadas o en su defecto tapones auditivos, ya sean de inserción. Son como los puntos que debemos tener en cuenta para el tema de mitigar pues, este tipo de contaminación auditiva. Adicionalmente al ruido tenemos algo muy importante, que es el tema de las vibraciones. Las vibraciones son movimientos oscilatorios que se dan en nuestro cuerpo respecto, pues obviamente con respecto a la posición que tenemos de nuestro equilibrio. Si sabemos, pues la parte de nuestro equilibrio está en la parte auditiva, en nuestro sentido de la audición. Entonces, estar en un trabajo donde obviamente vamos a manejar, vamos a tener movimiento en las manos, en el cuerpo y todo eso, y vamos a utilizar una herramienta, también el tipo de vibración pues nos va a hacer, digamos, tener un efecto negativo a nuestra salud si es que también tenemos ese tipo de exposición. Por ejemplo, adicionalmente tenemos el tema auditivo y adicionalmente tenemos el tema de vibración. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay enfermedades dentro de la exposición auditiva, dentro del tema derivado de las vibraciones, que hace referencia pues, al síndrome de vibración mano o brazo, que es obviamente que se va afectando los vasos sanguíneos, los nervios y las articulaciones, y lo que podemos también generar es como un tipo de hormigueo, endurecimiento o pérdida de sensibilidad. Trastornos musculoesqueléticos, que obviamente se asocia a los dolores lumbares, a los dolores cervicales, al tema de extremidades superiores e inferiores, problemas circulatorios, las disminuciones del flujo de sangre, la aparición de fenómenos de dedos blancos, lo que normalmente podemos llamar como vasoconstricción. Hay ciertas medidas de controles también que debemos tener en cuenta, mitigar para el tema de las vibraciones, como por ejemplo un mantenimiento preventivo de la maquinaria o herramientas para reducir ese nivel de vibración, uso de guantes antivibratorios, asientos amortiguadores,
Hay también programas de rotación del personal, las pausas activas. Debemos de tener en cuenta, y algo muy importante, que hay trabajos. Hola jefe, ¿cómo estás? Trabajos de exposición, pues obviamente asociadas a ruidos y vibraciones, como por ejemplo los operarios de las máquinas industriales, de compresores, como lo tuvimos hoy, los conductores, pues, de vehículos articulados o vehículos pesados, todo lo referente al tema de la maquinaria de construcción, las herramientas que usamos también en la construcción, como martillos, neumáticos, taladros. También las personas que trabajan en el área de mantenimiento y talleres. Es como lo más riesgoso, el factor de riesgo más alto que tengo para este tipo de personal. Dentro de la resolución 1792, pues me habla de los límites permisibles de la exposición del ruido. Entre la resolución 2400 de 1979 nos habla de las normas sobre el tema de vivienda, de seguridad industrial, de higiene y seguridad en el trabajo o lugares de trabajo. El decreto 1072 nos compila pues solo referente al sistema de gestión. Las normas de NTC 45 y la NTC 1801 también nos da las guías de evaluación para revisar la exposición a niveles del ruido o a niveles de las vibraciones.